Soy Primitivo Rodríguez, de forma que con nombre y apellido se equilibra bastante bien las dos cosas. Y en el ámbito del cine estoy pues, desde los 16 o 15 años. En mi época escolar ya organicé un cineclub en el colegio donde yo estudiaba en Madrid. Creo que mi vocación al cine viene originada por la decisión de mis padres de cargar con 5 hijos varones pequeños y abandonar las tierras extremeñas y venirse a Madrid. Mi padre montó con otro socio el hotel y el cine Alexandras. Fue la primera sala de versiones originales en España. No empezó así la sala, no era Momentos de versiones originales, el año 53, que es el año en que yo llego con mis padres a Madrid, ¿no? Y yo creo que mi formación cinematográfica o mi vocación cinematográfica se forja en las salas de cine, en la que mi padre montó, y en otras salas que a través de la amistad con mi padre pues yo frecuentaba, ¿no? Soy hijo de un exhibidor, pero nunca pensé en ser exhibidor. Yo me fui a terminar mi primera licenciatura a Santiago de Compostela, que era filología románica, es decir, las lenguas romances, las lenguas derivadas del latín. Me apasionó el tema. Tuve dudas de si irme a acabar la carrera a Salamanca y estudiar literatura, pero la literatura se puede estudiar solo, en cambio la filología se necesitan maestros. Y cuando terminé, bueno, en esos 3 años finales de mi primera licenciatura, me encargué del cineclub de la universidad, me lo encargó el rectorado, ¿no? Bueno, me hice un poco notar por mis inquietudes y hasta creo que presenté una audición de los Beatles, no en persona, pero también para la universidad, ¿no? O sea que dentro de mis inquietudes siempre ha habido muchos frentes, ¿no? Y al querer seguir viviendo en Santiago, porque era una tierra que me gustaba, tuve la oportunidad de integrarme en una experiencia piloto que hacía el Ministerio de Educación, que era la creación del primer Instituto de Ciencias de la Educación. Había uno en la Universidad de Navarra, pero en las universidades públicas fue la primera experiencia. Entonces yo me integré allí para adiestrar a los profesores, tanto los futuros profesores como profesores ya activos en la universidad, a utilizar las tecnologías en su vida profesional, en sus clases, ¿no? Y al tiempo pues escribí mi primera tesis, ¿no? Que versaba precisamente sobre, bueno, en base a Rob Grillet, imagen y realidad, y fui desarrollando pues otros temas que luego han sido compañeros míos de fatiga en muchas intervenciones en universidades, ¿no? Luego muchas universidades pues me han invitado a participar en seminarios de formación de licenciados, ¿no? Los que hoy se llamarían los temas, el tercer ciclo de la universidad, incipiente, hoy ya una realidad. Y entonces pues ahí he intervenido en cursos de dirección, de exhibición, de producción. Las conversaciones de Salamanca, que se promueven en el año 55, es una iniciativa de unos jóvenes que habían formado un cineclub el año anterior, el año 54. Y bien, conectaron con una serie de personas. En el fondo fue la primera convocatoria en época franquista del Partido Comunista. El Partido Comunista quería hacer una actividad en relación con cultura, se centró en la cinematografía y se buscó unos nombres que tenían un cierto prestigio y que daban cara al sistema político una representación que hizo posible que se pudiera hacer una cosa que estaba convocada por el Partido Comunista. Esos fueron José María García Escudero y José María Pérez Lozano. García Escudero es un hombre mítico en la historia de la administración del cine, puesto que él ha estado en el equipo de Fraga Iribarne y ha sido director general de cine y fue la primera apertura de la expresividad de nuestros autores en un régimen que se vigilaba mucho los contenidos, ¿no? Las conversaciones de Salamanca lo que pretendían era acabar
con el cine que se estaba haciendo y motivar para que los contenidos de las películas tuvieran que ver con la realidad social. Un planteamiento perfectamente aceptable, legítimo e interesante. Pero en España en esa época había 4 estudios que seguían la misma línea de actuación que los estudios de Los Ángeles, lo que hoy llamamos Hollywood. Hollywood es una marca, Hollywood no es nada, Hollywood es una marca. Los estudios que hay en Los Ángeles están unos kilométricamente muy alejados de otros, ¿no? Por ejemplo, Disney y Columbia, Universal, perdón, están en Burbank, otras están en Santa Mónica, otras están en el distrito de Hollywood. Bueno, en fin, Hollywood es una marca. Y en España había 4 estudios que tenían lista de espera para realizar películas en esos lugares. Equipos con unas plantillas numerosas de actores, de guionistas, de postproducción, de laboratorios, talleres de carpintería, de escayola, de pintura. Era la industria y se hacía lo mismo que se hacía en Los Ángeles o se hacía en algunos estudios de Europa, pues cine de género, con grandes maestros, y hacían cine de género. El género que funcionaba en España pues era un género muy popular, ¿no? Había canciones, películas de canciones, películas folclóricas, películas históricas, y que parece que le daba vergüenza a los mayores. Yo en esa época, como podéis comprender, pues era un estudiante de final de bachillerato y luego un estudiante universitario, ¿no? Creo que me llamó mucho la atención cuando fui madurando sobre las consecuencias que tuvo en la industria las conversaciones de Salamanca, que fue el odio hacia lo que se estaba haciendo y animar a secundar 2 corrientes muy importantes cinematográficas, nacidas ambas en Europa, una en Italia y otra en Francia. Las conversaciones de Salamanca creo que es muy importante. Cuando he ido invitado por Juan Orellana, que intervenía en la inauguración de las nuevas conversaciones de Salamanca, me llevé el primer tomo de la tesis de Santiago Arenas, en la que había 40 páginas analizando las conversaciones de Salamanca. Él se entrevistó con todas las personas que habían asistido a las conversaciones de Salamanca, que todavía estaban vivas. Y bueno, ahí fui donde yo aprendí, ¿no? Que esto tenía una motivación política, una motivación ideológica, y que la consecuencia desgraciada, que posiblemente no se buscaba, pero la consecuencia fue la desaparición de la industria. Porque entonces era una industria vertical. Los estudios tenían relaciones directas con las distribuidoras, con las salas de cine y con las ventas internacionales. Y eso ha desaparecido. A mí me ha tocado vivir una de las etapas en que ya había desaparecido una institución que existía parecida a Unifrance, que se llamaba Uniespaña, que hacía la promoción del cine español en el exterior. Yo he tenido la desgracia y el mandato como director general de Cine España, que era una empresa creada por la distribución privada, por la producción privada, para exportar el cine, donde nuestro cine se paseaba en solitario en todo el continente americano y se estrenaba en Estados Unidos. Yo he tenido que ir a cerrar las salas del Estado español en Santiago, en Chile, en Buenos Aires, bueno, ya está en Florida. Incluso en Florida, ha ido a cerrar salas de cine, a veces las ventas de las salas de cine español que había por todo el continente latino, ¿no? Bueno, eso desapareció, sencillamente porque las películas que se empezaban a hacer a partir de los años avanzados de los 60 eran películas que al público no le interesaban. Creo que en el momento actual ha habido un retorno hacia el deseo de la conexión con el público. Y va abundando cada vez más el cine de género. Y eso es una cosa extraordinaria, porque el cine de género necesita estudios que no tenemos. Se están rodando las películas en lugares inadecuados. Esto no quiere decir que yo abominara del cine de género, porque
las películas que yo ponía en los cines, desde Eva al desnudo, por ejemplo, que es una película mítica, pues no es una película comercial de gran espectro, sin embargo es una película importantísima en la historia del cine, ¿no? Por la puesta en escena, por el contenido, por todo lo que subyace, ¿no? Y la versión que incluso se vio en España, que aunque pudiera tener, no lo sé con exactitud, algún retoque de censura, pues yo me movía en el cine de Kazan, películas de contenido, ¿no? Lo que se provoca es un deseo de hacer un cine incluso muy en la calle, con actores no profesionales, lo que hoy se podría denominar el dogma. Entonces era cuando se hacía el dogma. Se hacía con muy pocos medios, con muy poca iluminación, carentes a veces pues, incluso pues, de maquillaje, y bueno, lo que ahora se ha llamado el cine dogma, ¿no? En el que España ha tenido también a través de Juan Pinzas una representación, ¿no? Pero esto determinó que no llegaban los proyectos a los estudios. Y las ubicaciones de los estudios eran muy importantes. Desde el punto de vista de promoción inmobiliaria era muy tentador. Y todos ellos han desaparecido. Algunos estaban en el centro de la ciudad y otros estaban en las periferias de la ciudad. Y la terminación de esos estudios acabó con el cine de género y empezó a incrementarse el cine de autor. Y en España, durante decenios, hemos llegado al hartazgo, y los espectadores españoles han tenido un rechazo del cine español durante años. Estamos saliendo de esa situación porque manifestamos, estamos hartos de que nos contéis vuestras problemáticas. Nosotros vamos al cine a entretenernos. Y aunque nos contéis una cosa con contenido, pero hombre, que por lo menos sea atractiva. Porque los grandes autores que han tenido los estudios de Los Ángeles han sido cineastas europeos, fundamentalmente cineastas europeos. Cuando yo me di cuenta que el poder adquisitivo ya no era de las clase media, sino que el poder adquisitivo, el que no lo tenía para ir al cine, eran los jóvenes, los listos que siguen el mercado, como son los americanos, inmediatamente dejaron de hacer películas de estudios para el gran público, películas de género. Empezaron a hacer películas para los jóvenes. Toda la porquería que estamos viendo hasta hoy, ¿no? De efectos especiales, de no sé qué, tal. Son películas sin contenido, que no te dicen nada más que tonterías, ¿eh? Y ese es el cine que hoy hace que se mantenga las salas en centros de múltiples, lo llamamos ahora megaplexes. Los dos grandes circuitos que dominan la exhibición en España son megaplexes. Las películas con contenido pues están llamadas a desaparecer, sobre todo si van en versiones originales subtituladas, en poblaciones donde no hay un núcleo de población suficiente. Se ve más cine que nunca, pero no se ve en las salas de exhibición. Se ve en la pantalla del ordenador, ahora en las nuevas pantallas de los televisores que tienen conexiones también con internet o con tu ordenador, etc. Mis relaciones internacionales, porque siempre he estado creando estructuras, soy el creador de FAPAE, soy el creador de GEDA, soy el que resucitó el Círculo de Escritores Cinematográficos, bueno, muy bien, por inquietud, porque me interesa que existan estas instituciones, ¿no? Y por estas razones pues he estado mezclado en el nacimiento del programa Media, en el nacimiento de algunos de los temas específicos del programa Media, también de la exhibición. Me han invitado a estar en festivales internacionales y en un festival concreto en París, en el que estuve en el jurado, en un cóctel, pues me presentaron a una persona que era Jean-Pierre Deline. Él fue el creador de la UGC. La UGC fue un circuito que se crea tras la guerra con las salas expropiadas por el gobierno en los territorios de Vichy, que consiguió una cierta vida con la invasión nazi. Todas esas salas fueron expropiadas y le encargaron a este personaje la creación de un circuito con esas salas. Y este hombre desarrolló la UGC en todo el territorio francés.
Y este hombre quería transmitir algo que él había puesto en marcha en Francia y hacerlo en España, que era la multiplicación del espacio de las salas únicas para rentabilizarlas mejor. Es decir, son grandes espacios, pero ya empezaba a disminuir el número de espectadores. Las razones, puedo hacerlos en un paréntesis, las razones son muy sencillas. El cine era la única ocupación de ocio y de descanso que tuvimos en Europa después de la Guerra Mundial. No había poder adquisitivo, no existía vacación más que el domingo. Y el domingo, pues las clases operarias, porque no había clase media apenas, pues acudían al cine. Y había cines por todos lados. Pero a medida que se fue industrializando Europa y también España, con el plan de estabilización que se hizo en los años 50, y, en fin, pues España empezó a atraer, a crear industrias, a desarrollarse, y empezó a crecer una clase media, no muy numerosa, y esa clase media empezó a tener poder adquisitivo. Esto fue incrementándose, y a medida que creció la clase media en toda Europa y también en España, pues hubo unas alternativas de ocio. Ya necesariamente no era el cine lo único que ocupaba el tiempo libre, ¿no? Y en Francia se fue más deprisa. Francia participó del plan americano Marshall para restablecer la miseria que había en toda Europa tras la guerra. En España, pues ya sabéis que la Sociedad de Naciones, apoyadas por Rusia, decretó que a España ni hablar. Entonces nosotros no tuvimos ayudas para el desarrollo, ¿no? Y lo tuvo que hacer el gobierno que entonces había formado Franco. La pérdida de espectadores determinó que este señor dijera, bueno, por la misma puerta y en este mismo espacio, si las películas nos dan un rendimiento del 17, del 20%, lo que sea, si yo en este espacio creo 4, 5 o 6 salas y cada una me da el mismo rendimiento, pues yo con la misma puerta, con la misma taquilla y con el mismo personal multiplico enormemente la rentabilidad de la exhibición. Fue el creador de las multisalas, que se crearon dentro de las salas únicas. Y este quería venir a España. Bueno, yo intervine mucho en favorecerle por amistad y su gran proyecto fue La Vaguada. La Vaguada iba a ser el segundo complejo de salas de nueva creación múltiples. Ahí había un grupo de inversores, yo creo que eran 18 o 20 en total, que habían hecho un pequeño complejo que todavía existe en Las Rozas y querían hacer su segundo complejo en un centro comercial que se iba a hacer en el centro de Madrid, que era La Vaguada. Pero al final este hombre vino, se entendió con estos españoles y en vez de hacer 5 salas hicieron 9. Y ese proyecto fue interesantísimo porque a partir de ahí hubo una inflexión en la exhibición del cine de España. ¿En qué consistió? En España, concretamente en Madrid, la distribución estaba en manos de 3 o 4 grupos. Y las películas salían con el número de copias de los circuitos, como máximo. Y esos circuitos no toleraban que alguien que venía de nuevo pudiera acceder a las películas de estreno, ¿no? Entonces yo, por la relación personal, que acabé teniendo una buena amistad con el grupo de Delín, por la larga espera, por mis encuentros luego en muchísimos viajes a Francia por temas profesionales, pues, bueno, a ver cómo podemos resolver esto, ¿no? Y entonces la resolución que propusimos es ¿por qué no ofrecemos a los circuitos existentes en Madrid el número de pantallas que quieran dentro de este complejo de 9? Y yo decía, bueno, pues a mí me interesan 2 salas, o a mí me interesan 3 salas. Y el primer año de La Vaguada se llegó a 1 millón de espectadores. Jamás en la historia de España una sala de exhibición había hecho tal número. Ni siquiera aquel año el Museo del Prado, que actualmente supera con creces esa cifra, había llegado a 1 millón de visitantes. Eso fue un punto de inflexión. Entonces, este grupo quiso desarrollar este sistema de las multisalas, bien de nueva creación o de transformación. Yo
fui no contratado, porque realmente no hubo un contrato formal, pero me pidieron, ¿por qué no capitaneas esta movida? ¿Por qué no alquilas los servicios de un avión particular para recorrer todas las provincias españolas y estudiar todos los cines y ver la implantación? Bueno, a mí me sedujo ese tema. Y entonces estaban empezando los centros comerciales. Y todos los que promovían centros comerciales, pues me llamaban para ver. Bueno, el grupo Edelin, por unas razones que yo desconozco, no continuó este proyecto. Y entonces yo recibía continuas llamadas de promotores de centros comerciales que querían que hubiera dos motores, uno de alimentación, de distribución de alimentación, y otro de ocio cinematográfico. Y dice, bueno, a mí me parece muy bien, pero yo no tengo a nadie detrás, ni tengo dinero personal como para poner esto. No, pero podemos hacer el cine, los promotores, y entonces a lo mejor pues llegar a un acuerdo de exhibición y entonces eso, digo, bueno, vamos a probar. Y entonces con ese horizonte yo empecé a llevar unos cines cuya propiedad era de unos promotores de centros comerciales. Y poco a poco fui con otros comprando las acciones de esos cines que yo iba promoviendo y hacer mi propio circuito. Ya no presidía yo la federación, quiero recordar, presidía una de las asociaciones que fue la que conformó la federación de la que he hablado antes. No es que no existiera, pero lo importante era SECIES. En España la masa crítica de exhibidores era la Sociedad de Empresarios de Cine de España, que sigo presidiendo, aunque ahora mismo la masa crítica es mínima, ¿no? Porque han desaparecido muchísimas salas. Entonces, pensamos en SECIES, o por lo menos a mí se me ocurrió, que sería interesante la presencia de la digitalización. Claro, esto está hoy día, es una realidad. Los Cinelax de Madrid, la antigua Fotofilm, que ahora es de los americanos, mandan a 40 países desde Madrid las películas vía satélite directamente a las salas. Pero entonces era un sueño. Entonces yo pensé que podríamos desarrollar un proyecto con el Ministerio de Industria y necesitaba un socio tecnológico. Y me parecía que ese socio tecnológico tenía que ser... Ya había desaparecido una fábrica de proyectores de Luis LMC, que hacía proyectores, fue buen amigo de ellos. Y hacía proyectores. Este murió hace ya muchos años, ¿no? Pero había otra empresa en Valencia que hacía proyectores. Porque todos nos estábamos nutriendo de los proyectores de Cinemecánica de Milán, ¿no? Todos los cines de España prácticamente, de esa época de los 4.000 salas, casi en exclusiva, ¿no? Había otros proveedores de proyectores, pero el gran monopolio lo tenía Cinemecánica. Y en España había en Valencia una fábrica de proyectores que estaba abocada a la muerte, con el desarrollo que se veía venir de los proyectores digitales, que también fue otra de las movidas que yo hice en la federación, que esto es imparable. Hombre, no, ¿cómo vas a desaparecer? Que esto es imparable, nos guste o no nos guste. Entonces, siendo yo vicepresidente de la UNIC, precisamente fue cuando planteamos el tema seriamente de la migración al audiovisual. Entonces hicimos una comisión con Joe Fitchian, el presidente, mi homólogo, digamos, de Estados Unidos, y de la UNIC, en donde no estaban los americanos, vamos a estudiar este tema en serio. Pero claro, como siempre, los que nos ganan por la mano son los estudios de Hollywood, ¿no? Los estudios de Hollywood dijeron, bueno, de acuerdo, hay que estudiarlo. Cada uno vamos a poner $1 millón. ¿Cuánto ponéis UNIC? Nosotros nada. Nosotros no tenemos dinero para poner. Somos una industria en profunda crisis. Pero los estudios de producción, pusieron cada uno $1 millón. Y entonces se creó una comisión para estudiar las condiciones de esos proyectores y la calidad mínima que tenían que tener. Bueno, y llegamos a un acuerdo, que fue lo que tuvieran que tener 2Ks,
los proyectores, una serie de condiciones, ¿no? Pero entonces convinimos este acuerdo, que fue la migración al digital con unas condiciones concretas. Entonces yo pensé en esa empresa de Valencia, que estaba condenada a la muerte, pero que tenía experiencia, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacemos un proyecto y presentamos conjuntamente un proyecto al Ministerio de Industria para la digitalización y para la presencia digital en la sala y para la oferta de contenidos digitales? Eso es versión digital, que hoy veis en los cines.